Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Frecuencia Dimensional. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante y estará conmigo en cabina justamente mi compañero Irving. Hola, Cristian, buenas noches. Buenas noches. Y miren, el tema de esta semana va a ser profecías. Y yo le quiero iniciar este tema con una pregunta para Irving. De ¿por qué crees que una profecía es muy interesante para la humanidad? Eh, bueno, Cristian, yo creo que las profecías son muy interesantes ya que consta de algo eh, más que nada que pueda abarcar hacia el futuro, Ujú. ya sea para bien o para mal, pero yo creo que nos intriga mucho el no saber y querer saberlo. O sea, es algo contradictorio en una misma frase, pero el no saber nos hace querer saberlo aunque sea con algo eh, fantástico, porque muchas veces pueden ser en cuestión como de predicciones divinas o sobre el futuro. Entonces yo creo que eso es lo que hace interesante la, la parte de las profecías. Sí, porque bueno, en cierto punto comparto tu opinión, porque yo siento que también es mucho la curiosidad de el de ya me lo dijeron antes y si sucede en ese preciso momento, entonces esa persona lo predijo bien, aunque a veces pueda ser mal interpretado, porque bueno, hay varios profetas a través de la historia que sabemos que han predecido muchas cuestiones, por ejemplo lo del 9/11, lo de varias caídas de imperios inclusive. Claro. Y pues es algo muy intrigante que a pesar de que lleven mucho tiempo antes, cuando se menciona eso y que suceda mucho después, empieza con la intriga de entonces todo lo que dijo, sea cierto, sea falso, va a suceder. Así que pues empecemos con, no sé, alguien muy conocido, tanto antes como ahorita, que era Nostradamus. Un clásico de las profecías. Ajá, exactamente. Nostradamus inclusive hizo pinturas referente a sus profecías. Por ejemplo, él predijo justamente lo del 9/11, predijo lo de la caída de, no sé, por ejemplo, que la Revolución Francesa, él la predijo la llegada de el alto mandatario de Alemania, que también causó estragos. Claro. Eh, Produjo un montón lo de, no sé, algunas cuestiones sobre invasiones, y no solo de humanas, sino como comentamos en el anterior episodio de cuestiones inclusive alienígenas. Y bueno, ¿tú a qué crees que se deban las profecías? Eh, es que yo no encuentro cosas lógicas, nada más que podrían ser en cuyo caso cuestión divina, porque la verdad no encuentro una razón lógica para de que me llegó de que va a suceder algo en tal año, a tal fecha, o nada más diciéndome el suceso de algo que aún ni siquiera esté en mi conocimiento saber. ¿Pero crees que realmente tenga que ver con algo sobrenatural o algo más planeado? ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo que Ujú, todos conocemos, ujú. yo creo que hasta el público lo conoce, algo tan simple como una caricatura, Los Simpson. Ok. ¿Cuántas veces no han hecho profecías, por así plantearlo? Pero, ¿qué tal si no es como tal una profecía y simplemente ya es un plan y lo dan a conocer, a lo cual, pues con muchísimo tiempo de antelación? Y cuando sucede lo decimos nosotros como profecía, pero ¿qué tal si las profecías son solamente un plan ejecutado ya Por la ley, ¿no? exactamente? Pues es que también estaría muy... Es que mira, si nos vamos por ese ámbito de los Simpsons, de que por ejemplo te dijeron lo del 9/11 también, y o sea, cómo la elite está tan involucrada en todo el mundo, porque esto sí involucra a todo el mundo, para que una persona de una raza, bueno, no, de una religión, decida pues desvivirse por justamente cumplir un mandato de disque por su dios, pero el trasfondo, como tú dirías, sería de que eso ya estaba planeado por a lo mejor una persona con el poder de mover el mundo. Ok. O sea, y hay varias, bueno, yo siento que son varias cuestiones que pueden justamente contradecirlo. Por ejemplo, yo así a ciencia cierta podría decirte que a lo mejor lo de
lo de John F. Kennedy. Ujú. O sea, ¿tú crees que también eso estaba planeado? Sí, yo creo que sí, más que nada si vemos los discursos de Kennedy, Ujú, son muy polémicos por todo lo que dicen. Entonces, mira, yo creo que las profecías sí existen, ujú. pero no tal cual se puede mm, atribuir a una fuente divina, ¿sabes? O algo sobrenatural o espiritual. Yo creo que nada más las profecías son un anuncio de un evento de que posiblemente o sí, posiblemente hay una probabilidad de que realmente suceda, pero por los planes que se pueden ejecutar por el mismo ser humano. Yo realmente no creo que sea al 100% algo divino, algo espiritual o algo sobrenatural, Ujú. pero sí creo que puedan ocurrir porque yo incluso podría ser una profecía tal vez para ti, pero es algo que yo ya estoy planeando y tal vez tú lo puedas interpretar como una profecía eh, pues que no tenga lógica cómo Ujú. comprobarlo. Entonces yo esa es mi postura. Y tú, si te tienes que inclinar hacia lo divino o hacia un plan más terrenal. Es que yo me inclinaría a lo divino. La neta aún seguiría con lo de lo divino. Porque inclusive, bueno, tú comentabas justamente lo de la interpretación, más que nada porque sí ha habido varias profecías que a lo mejor se llegan a malinterpretar. Ujú. Una de estas fue, por ejemplo, la que tuvimos en 2012, la de la predicción maya, de que según se iba a acabar el mundo, pero no, ellos lo contemplaban como que era un nuevo cambio al calendario. Claro, O sea, que ahí su calendario para ellos se iba a terminar. terminaba, correcto. Ajá. Por eso varios lo interpretaron como que iba a ser el fin del mundo. Pero tú, ¿por qué crees que cuando tú escuchas una profecía lo atribuyes más a lo malo que a lo bueno? Porque yo creo que causa más morbo lo malo. O sea, simplemente verlo en cuestión de sociedad, de que ven las cosas malas, pero se fijan muy poco en las buenas. Ok. Y eso es lo que yo diría que... Por eso yo creo que hay mucho auge en ver cosas, bueno, profecías en cuestiones catastróficas, que en cuestiones buenas, de que a lo mejor, por ejemplo, también a mí me predicho lo de que una persona iba a llegar a cambiar el mundo, que hubo varios, en ese caso, varias personas que quisieron darle el atributo, bueno, que ellos eran los de la profecía. Uno de esos era Gandhi, uno de repente fue Martin Luther King, o sea, fueron varias personas que se los tacharon como si fueran parte de una profecía de que iban a venir a cambiar el mundo. Y bueno, entrando en esto de los personajes que tú estás comentando, Ujú, justamente hay un profeta. Quiero aclarar que yo soy religioso. Bueno, ujú, creo realmente en Cristo y en Dios, para ser concisos en lo que voy a decir. Pero bueno, Cristo fue el mayor profeta que haya existido a lo largo de pues toda la historia, a tal grado de que incluso es venerado. ujú, ¿Por qué? Porque incluso hay una teoría, por así ujú. decirlo, justamente hablando de profetas y profecías, que todo lo que dijo Cristo ya había sido dicho por otros profetas. La única diferencia fue de que Cristo lo hizo en parábolas. Entonces por eso también, bueno, incluyendo los milagros y Ujú. situaciones que pues obviamente la mayoría del mundo conoce, si no es que todos, eh, pero ¿hasta dónde podemos dimensionar la transmisión de una profecía? ¿Por qué? Porque no es lo mismo cómo yo te la transmito como tú me la puedes transmitir. Entonces, ¿qué tanto impacto tiene cómo se diga? ¿Tú qué opinas de esto? Es que es muy difícil porque, pon tú, si no está escrito, bueno, escrito, y la profecía está dada de boca en boca, empieza con lo que se llama el teléfono descompuesto. De que como tú me lo dijiste, a lo mejor yo al momento de transmitirlo con otra persona, se lo digo de diferente forma y lo capta de diferente persona, de diferente forma, y así va sucesivamente. O sea, yo siento que las profecías que sí se han vuelto verdad, la verdad, desconozco un poco, es porque los plasmaron en algo, en una imagen, en a lo mejor una escritura de unos pergaminos que estaban en cuyo caso, por ejemplo, lo que dice cuestión de Jesucristo, pues sí, lo más importante de él fue la palabra del Señor y, por ejemplo, yo no sabía eso de las parábolas, sí sabía que hizo muchos milagros y yo, que no soy totalmente religioso, entiendo también por dónde
él pudo haber predicho varias cosas, pero yo creo que regresamos al mismo punto que tú decías, de que a lo mejor no es algo divino, en cuestión de cómo, cómo es la percepción de las personas a través de algo que se dijo hace mucho tiempo. Claro. Bueno, pues también en cuestión de eso, por ejemplo, hay muchas culturas, inclusive durante y antes de este Jesucristo, para que igual predijeron un montón de cosas y, y sigo con la incertidumbre de, yo siento que sigue siendo mandato divino. Una cosa es esto de, por ejemplo, Jesucristo hacía milagros porque se lo encomendaba a Dios, Claro. porque era, también él transmitía sus ideales a base de Dios porque era la voz del Señor. O sea, él a través de, a lo mejor a través de sus profecías, de sus milagros, siempre estaba transmitiendo la palabra del Señor. Así que eso incurre más en mi cuestión de que las profecías son por acto divino. Okay. ¿O tú por qué crees así? Si no es por mandato divino, ¿cómo Jesucristo pudo haber dicho profecías o inclusive hacer milagros? Bueno, las profecías que pudo él haber tenido incurren, yo creo que mucho desde pues las profecías del nacimiento del Mesías, no tanto de Jesucristo, sino simplemente del Mesías, ya que pues se puede atribuir de que pues realmente ya estaba dicho que iba a nacer el Mesías en Belén, que viene siendo esto pues de entrada ya mucho, un punto muy clave para poder entender, yo creo que, y desarrollar más allá, pues, la vida profética de Jesucristo. Pero, pues, si tú me planteas esta pregunta, pues, realmente sí, yo creo que hablando en estos términos, sí es algo más divino, porque incluso te digo, su forma de dar la palabra y todo era en parábolas, pero ya estaban dicho desde antes. No recuerdo bien por quién, pero ya se había mencionado antes, pero de diferente manera. Yo creo que fue muy importante cómo dio las profecías, ya que se basó en una guía como pues más espiritual, un mensaje más de amor, en vez de ser tan conciso, porque si te fijas o llegas a leer la palabra de Jesucristo, o sea, realmente es muy adversa a cómo se da, o como la podríamos dar cualquier persona, yo creo que incluso en la actualidad, o alguien que se quiera acercar a la semejanza divina, yo creo que sería algo pues más practicado, más estudiado, que más filosófico, por así decirlo. Sí, porque bueno, yo creo que por ser religioso así lo mismo. Claro. Así que obviamente pues, ¿qué hacen los padres? O sea, los padres leen versículos de la Biblia, pero ellos te lo interpretan a como ellos lo entienden. Obviamente cargando mucho el de por qué lo hizo, o sea, porque los versículos de la Biblia son técnicamente muy explícitos en cuestión de acciones, de por qué lo dijo, cómo lo dijo. Así que eso te da una ventaja de que, por ejemplo, yo simplemente, yo siento que en cuestión de eso, pues Jesucristo tenía una muy buena oratoria, porque en primera era de cómo te dirigías en cuyo caso a los creyentes, a tus apóstoles, para que no solo el de decir de, lo que yo digo es porque lo dijo él, no, sino él tenía que transmitirlo de una forma, como tú decías, en cuestión de amor, de fe, de creer, no solo de hechos, sino justamente creer en eso. Sí, claro. Bueno, también hay muchos, incluyendo a la cuestión religiosa, también hay bastantes profetas durante la época de Jesucristo, por ejemplo, lo de la Roma antigua, que se utilizaba mucho lo que eran los oráculos. Claro. Eran personas, por ejemplo, una que se llamaba Sibila de Cumas. Era un oráculo femenino en los tiempos del Imperio Romano, lo cual entregó libros proféticos al rey Tarquino, que cuando él lo rechazó y los quemó, venía en uno de esos, el de que él iba a ser conquistado, él iba a morir. Y también justamente ella dijo lo que acabas de mencionar, la de un salvador.
ella no lo contemplaba como el Mesías, lo mencionaba como un Salvador, Ujú. que después los cristianos fueron interpretados como Jesucristo, por lo mismo. Ok. También hay mucho más profecías islámicas, hinduistas, ya hablamos de las mayas. El Islam también tiene un montón de predicciones, porque también hay que encontrar mucho en eso de una predicción. Es algo que puede o no puede suceder. O sea, no solo, como decíamos, no solo, hemos hablado de cuestiones de que cosas que a lo mejor han dicho y se han cumplido, pero hay algunas profecías que no se cumplen. ¿Tú por qué crees que sea? ¿Porque aún falta tiempo o porque de plano esas profecías nada más eran para hacer humo? Híjole, es que también hay que remontarnos a qué tipo de profecía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de una profecía actual donde, pues más que nada se basa en lo comercial para vender, para monetizar. O sea, realmente yo creo que las profecías actuales están aún más eh, con esa duda, con esa incógnita, más que nada, ¿por qué? Porque actualmente, te digo, todo es comercial. Entonces lo que más vende, como tú lo mencionaste, pues es el morbo. Pero hablando de antes, o sea, de una época literal antigua, del oráculo, de las profecías bíblicas, incluso de los chamanes, algo más indígena, más, más colonial de acá, Sí. yo creo que se puede basar en tres cosas. Una, y yo creo que es gran parte, puede ser la ignorancia. Número dos, yo creo que es la creencia. Y número tres, es yo creo que darle un sentido hacia el futuro para dar confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces, como tú lo mencionaste, se atribuía el consultar a este tipo como de sacerdotes, este tipo de personas que tenían contacto con algo divino para tener mayor confianza incluso en las batallas. ¿Por qué? Porque esto otorgaba confianza en si iban a ganar o no iban a ganar. Entonces yo creo que las predicciones, las profecías, o sea, todo este ámbito es totalmente mm, fue un necesario para un bien en común en esos tiempos, que se puede atribuir, como hemos dicho en estos breves momentos, este, Ah, hay de todo tipo de profetas. Hay desde los profetas como Jesús que quieren transmitir un mensaje de paz y amor. Hay profetas como vienen siendo el oráculo, como vienen siendo los chamanes que pueden otorgar cierta confianza a cierto tipo en específico, no solamente a algo poblacional, sino algo más militar. Y yo creo que viene aquí el sector actual, que viene siendo pues el morbo. O sea, podemos hacer 1000 predicciones, algo que venda. Por ejemplo, podemos hacer predicciones de la IA, que es lo que es hoy en día. Podemos hacer una predicción, podemos basarnos incluso en películas que pues realmente ya sabemos, que todos conocemos. Justamente, ahorita que dices lo de películas, también me vino mucho a la mente lo de la profecía de cómo iba a ser el 2012 a base de Volver al Futuro. De que no ves que en la 2 viajan a 2012, si no me recuerdo, o era 2020, no me acuerdo muy bien, pero que ya era ya todo futurista, lo de los anuncios en casi en 4D, casi las patinetas voladoras, el DeLorean volador. Sí, 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 claro. Más que Que- nada, pues como Ajá. nosotros incluso creemos que por los avances tecnológicos del momento, tal vez nosotros pensamos que en 100 años, tal vez ya estemos... No vamos a ver como los supersónicos, ¿no? Exactamente, o sea, bueno, ha habido un gran avance tecnológico, eso es indudable, pero al fin y al cabo, pues solamente son, no tanto profecías, yo creo que son más... ¿Rumores? No, es que no encuentro el término en estos momentos, pero yo creo que sería acoplarnos al actual e interpretarlo para el futuro, pero no prediciéndolo. ¿Por qué? Porque predecir yo creo que es una palabra fuerte para mencionarlo a algo que puedes sacar una conclusión simplemente por los avances. ¿Por qué? Porque yo creo que una profecía debe tener ese rasgo de ser totalmente determinante, como por ejemplo la profecía del anticristo, que todos conocemos. Entonces va a traer paz, va a hacerse pasar como pues Jesús, la segunda venida de Cristo, va a engañar, pero va a haber un cambio totalmente
pues generacional. ¿Por qué? Porque nos engañaron religiosamente, divinamente hablando, y después llega Jesús. O sea, realmente llega el Salvador. Entonces, para mí, eso es una profecía, un cambio que realmente, o sea, un giro de 160 grados. Para mí, no solamente aseverar lo que puede pasar basándote en lo actual. Bueno, en cuestión entonces, en esa situación, creo que, bueno, sí, creo que hay inclusive un... Es que a través de todas las culturas, las religiones, Claro. se ha visto mucho eso, la llegada del, bueno, la más conocida es la del anticristo y Jesús. Por ejemplo, también eso mismo lo dice la cultura hinduista, que dice que va a llegar el anticristo, que ellos lo llamaron técnicamente Dajjal, Dajjal, que es el anticristo islámico, y Isa, que Isa es en cuestión de cristiano, pues Jesús. Sí, claro. Y justamente de ahí, justamente se montan muchas cosas. Por ejemplo, hay muchos que esto lo atribuyen a la guerra entre el cielo y el infierno, un cambio que va a destruir totalmente la humanidad, pero va a haber una persona entre nosotros que va a ser el portador de, no de la fe, ni mucho menos, sino una persona que nos va a guiar después del caos. O sea, por ejemplo, en la cuestión islámica se llama Mahdi, algo así. Pero justamente es eso de que cuando ellos lleguen y causen lo que es el cataclismo, muchos lo conocen, por ejemplo, cultura nórdica es el Ragnarok, o sea, las cuatro trompetas del Apocalipsis, o sea, no, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Claro. Pues justamente va a haber una persona de nosotros, o sea, una persona no divina que se va a alzar para justamente liderarnos y darnos un lugar mejor después de toda la tormenta que se viene. Claro, pero sabes, es muy interesante cómo todas las culturas alrededor del mundo tienen profecías, pero cambia mucho. Es más, incluso llegaría a decir que no cambia mucho, ya pensándolo bien, no cambia mucho la forma de predicción. ¿Por qué? Porque unos se basan, por ejemplo, ahorita que tocaste el tema pues islámico, por ejemplo, ellos se basan en el Corán. Ellos se basan en, más que nada, pues en este aspecto de Mahoma. Entonces, literalmente ellos están abarcando textos y dichos de su religión. Pero si nos vamos a algo, como te había mencionado, más aterrizado a todo el continente pues americano, por así decirlo, viene siendo lo que es el chamanismo, que esto se viene basando en una práctica espiritual como tal, no tanto en otros aspectos como lo acabamos de mencionar del Corán. Y ahora, ¿tú cómo crees que sería una profecía moderna? Una profecía moderna, no sé, yo siento que es para bien o para mal, esa es la primera cuestión, o la que sea. Realmente en estos momentos nada más, ¿tú qué crees que abarque una profecía moderna? Es que ahorita, con todo lo que sabemos, yo creo que sería para que una sea una profecía, tendría que tener una muy buena base, para no tanto por si sucede o no, sino para que la gente te lo crea. Ok. Porque ahorita, pues, justamente por la actualidad, hay tanta información, puedes investigar cualquier cosa, y creo que te da más armas para creer qué es verdad y qué es mentira. Así que yo creo que para que una pudiera hacer una profecía en la actualidad tendrá que estar muy fundamentada. ¿Y tú crees que se podría hacer una profecía basándonos ya a base de inteligencia artificial, a base de datos astrológicos, astronómicos, o incluso yéndonos al tema más religioso o espiritual, mediante un canal que sigue siendo, creo yo, lo mismo mediante toda la historia, pero ahora le llamamos Medium? Pues sí y no. ¿Por qué? Porque la medium fue utilizada principalmente para los chinos. Los chinos utilizaban mucho lo que eran los medium y toda la cultura asiática utiliza lo que es bastante los medium. Ok.
de lo cual el medium no es como tal un profeta ni una persona que diga lo que va a pasar, sino ellos lo que analizan a través de espiritualidad, como tú decías. Yo creo que es como tú decías de los chamanes, un entendimiento más de que primero me entiendo yo antes de entender lo que está pasando a mi alrededor. Por eso varios, por ejemplo, varios chamanes, inclusive nativos americanos, utilizaban mucho lo que era meterse en... ¿Cómo se llama? Sí, en sustancias. Bueno, no sustancia, pero era aparte. Ajá, Ajá, el lugar donde se ponían y empezaban por ejemplo, los nativos americanos utilizaban mucho lo que era voces, o sea, sonidos, Ah, que ok. Sí, que sí, sí. quisieran entrar en el... Como trance. Ajá, exacto, en trance. Sí. Eso es lo que yo siento que hace un medium, ¿no? O sea, no es de que pueda predecir lo que va a pasar, sino cosas que están sucediendo alrededor, pero ya en un ámbito más espiritual, así hablándolo, de justamente... he visto varios documentales acerca de los medium que justamente no es de que haga, bueno, entre en trance para ver hacia el futuro, sino es para saber, utilizan mucho los medium para saber si una persona está bien, si una persona está mal, pero en cuestión del ámbito terrenal, por así decirlo. Ok. Solo que ellos para saberlo tienen que entrar en un ámbito ya espiritual. Ok, perfecto. Y basándonos en la astrología, astronomía e incluso ocupando un programa que se pueda crear con inteligencia artificial, ¿tú crees que pueda llegar a ser posible hacer predicciones? Y no solamente en el aspecto divino, sino en el aspecto en general moderno. Es que yo creo que sí, pero por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo creo que, como decíamos, para la actualidad tiene que tener una buena base. Una inteligencia artificial que está literal, conectada a internet. ¿Cuánta información no puede estar recabando para crear una profecía? Ok. Así que yo creo que podría crearlo, una profecía, pero hecha por inteligencia artificial. ¿Y crees que sí sea buena idea que tengamos un poder de profetizar? No. ¿Por qué? Sinceramente no, porque yo siento que, en primera, ya que estamos, como estábamos hablando al inicio, de gente muy poderosa, puede ser de que a lo mejor las predicciones hechas por una inteligencia artificial puedan afectar en cuestión de la élite y pues eso te ponga en peligro. Como Porque, por ejemplo. Ajá, o sea, por ejemplo, vámonos en un caso pues, práctico. Tú estás con una inteligencia artificial, le preguntas, oye, ¿me puedes hacer una profecía de algo que va a pasar, no sé, dentro de 2 años? Y después de eso, tú lo vas profetizando. Unos te dicen, estás bien pinche loco, luego otros, ¿cómo le crees a una inteligencia artificial y todo? Pero de repente pasa. Y dicen, esta inteligencia artificial acertó, vamos a hacerlo de nuevo, pero un poco más, o sea, cada vez vas a ir aumentándole a tal grado de que ya inclusive empiezas a alterar cuestiones económicas y no de ti, sino en cuestiones del país, ¿no? ¿Crees que esas previsiones, aunque fueran hechas por una inteligencia artificial, no afectarían a las personas de alto nivel, de los cuales te van a poner en peligro? Porque van a decir, ya no lo utilices o desafortunadamente desaparece. Como un ejemplo, Jacobo Greenberg es una persona que logró técnicamente entrar en la Matrix y descubrir varias cosas. Sí. Claro, entiendo el punto, pero yo creo que sí puede basarse, pero como lo habías mencionado, justamente para beneficiar, pero arriba. No tanto yo creo que lo vean como una amenaza, sino yo creo que pueden llegar a utilizar los recursos multimillonarios que ellos tienen para generar un programa con inteligencia artificial que les ayude a profetizar más allá de los ambiguos métodos que podríamos utilizar los humanos, pero yo creo que totalmente estoy de acuerdo contigo que se utilizaría más para el mal
que para el bien. Sin embargo, yo creo que sí se podría llegar a hacer justamente por la medida de beneficio, no por otra cosa. Ahora, si se utilizara para bien, en dado caso, para un bien común a la humanidad, como debería de ser pues la evolución tecnológica, yo creo que podría colaborar mucho en evitar tantas cosas, y no solamente cosas como violencia, delincuencia, Ujú, sino hablando de cosas que nos puede ayudar a prepararnos, ¿sabes? Como ujú. pudiese ser tsunamis, terremotos, incluso cosas que vienen del espacio, que son cosas que yo creo que hasta el momento no tenemos el poder de respaldo para poder decir, tenemos esta protección en base a asteroides, llamaradas solares, o sea, cosas que están fuera de más bien no de nuestro comprendimiento, pero sí de nuestro alcance para poder defendernos. Entonces yo creo que es algo muy puntual, yo creo que es algo muy clave, pero pues realmente no sé, pues realmente no sabría decirte qué tan beneficioso sea realmente al 100% para la humanidad crear un sistema profético. Ok. Sí, es que, bueno, como lo mencionamos en el anterior capítulo, en cuestión de... creo que fue el primer... No, el segundo capítulo, acerca de... Que también nos empezamos a meter mucho en cuestiones de las cosas malas que... De lo que estuvimos discutiendo con este Diego, de que hay personas que con alto conocimiento y lo utilizaron para el mal. Ok. De hecho, si no lo han visto, pueden pasarse por el canal para justamente ver tanto el problema, bueno, la discusión que tuvimos con Diego y también acerca de lo que estoy diciendo, de que si una persona, como decía Irving, es totalmente malo, porque sinceramente las personas lo utilizarían para mal. Así sin más. O sea, a pesar de que te pueden entregar cosas bien, o en cuyo caso buscarían las cosas, las profecías que fueran para bien y las aislarían para que nada más les convenga a un cierto grupo. En este caso, como estamos diciendo, de la gente de la élite, por así decirlo. Yo creo que si lo quisieran agarrar para bien, sería justamente para beneficiárselo, pero a ellos, no tanto para la humanidad en general. ¿Tú crees que actualmente las profecías, en dado caso, no hablo ya de inteligencia artificial, pero en Ujú. dado caso de que se tenga una persona con el talento divino para profetizar, ¿crees que sea aceptable por la humanidad la verdad? ¿O sería mejor disfrazarlo en un primado negativo? Yo creo que sería mejor ocultarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en primera afectaría, sigo diciendo, afectaría a la elite. Segundo, el crear otro profeta que no solo venga a entregar cosas para bien, sino también para mal, puede ser incluso peligroso para la humanidad. Ok. Como tú dices, vamos a perder lo que es mucho, en cuyo caso la inocencia, de que ya sabemos lo que va a pasar, pues vamos a estar todo el momento angustiado. Va a haber unas personas que no lo crean, otras que sí, y las que no lo crean pues van a seguir permaneciendo en ignorancia. Los que no tengan ignorancia, inclusive podrían ver al profeta como una amenaza. Inclusive lo podrían tachar como, decíamos, del anticristo. Ok. Y que lo que harían, pues justamente, pues se desharían de él. ¿Para qué? Para no evitar el cataclismo, o sea, algo malo que haya pasado. Simplemente, varios estudios de animación, varios estudios de películas han plasmado ese tipo de conceptos que inclusive no es de mi película favorita, pero es una película, la de, no sé si has visto la película de Encanto, No. la de Disney. Bueno, ahí se supone que toda una familia, cada uno tiene dones especiales. Ah, sí, ya sé cuál es. Ajá. Ujú. La de la cancioncita de justamente esa persona llamada Bruno tiene visiones no solo buenas, sino también malas.
de lo cual quiere hacer la familia lo excluye, lo empieza a como a no otorgarle casi la aceptación de que sea de la familia. ¿Y qué es lo que hace? Pues obviamente se aísla, lo aíslan porque ni siquiera se aísla, se aísla para que justamente no dañe a las personas por lo que él está diciendo. Pero, bueno, Ajá. ¿tú crees que una predicción y una visión es lo mismo? Porque realmente No. no lo es. No, Entonces, ¿crees que es válido, en dado caso, enfatizar en las visiones hipotéticas de Bruno? ok, muy buena pregunta. Pues yo siento que pueden cambiar. Es que la línea es muy delgada. Porque, por ejemplo, uno que vive en la ignorancia lo puede atribuir, como tú dices, una visión a una profecía. De lo cual, como dices, es totalmente diferente. Pero hay personas que la agarran más que nada para... Como eso, como una persona profética. Simplemente como tú dices, cuando en realidad es una visión. Yo lo veía como a Bruno como un profeta, bueno, con sus visiones como profecías, no como visiones. Ahí me la cambiaste muy. Ok. Pero sí, yo sigo creyendo que es dependiendo de cómo lo interpretes. Bueno, es que cabe aclarar que, bueno, nosotros hacemos nuestras investigaciones previas para darles a ustedes la mejor información y que ustedes tengan información real. Entonces aquí justamente acabamos de investigar, aquí nos está haciendo favor producción de pues darnos la diferencia de predicción y visión, ya que aquí dice, bueno, en el archivo que nos están abriendo aquí producción, dice que una predicción se centra en anunciar o prever eventos futuros específicos con cierto grado de certeza, ya que se hace análisis de patrones identificados en el pasado. Eso estamos hablando de predicción. Okay. Y si nos basamos ahora en visión, dice que implica una perspectiva más amplia y general sobre el futuro deseado o posible, que puede incluir elementos subjetivos como intuición, inspiración o imaginación. Entonces, bueno, ya que estamos comprendiendo tanto ustedes como nosotros un poquito más estos tipos de términos, entonces vemos que una profecía realmente se basa en un análisis de eventos ya pasados, por así mencionarlo, en análisis de datos, y una visión es algo más subjetivo a la imaginación o algo deseado. Ahora, volviendo ya con la definición de estos términos, ¿tú qué piensas? Ok, pero me llega Una pregunta. una intriga. Okay. Entonces, si una profecía está hecha con, pongámoslo así, análisis de datos, ¿cómo personas que no tenían tanto acercamiento a ese análisis de datos antes podían generar esas predicciones? ¿Y tú cómo sabes que no tienen un análisis de datos? ¿Cómo qué? Como que regresamos a lo mismo, más como Nostradamus. Nostradamus predijo cosas que ni siquiera estaban en sus años. ¿Cómo los pudo haber predicho? ¿Cómo cuál? Desglosemos por ahí. Ok, empecemos. Por cada uno. 9-11. ¿Cómo él describió ese desastre sabiendo que ni siquiera pertenecía a su época? Bueno, le pido aquí a producción que investigue justamente esa predicción de Nostradamus del 9-11 para desglosarla y ver si hay un enfoque analítico donde puede basarse en hechos o algo más profético divino, en dado caso. Ok, pero antes de que nos entregue producción, ¿tú qué piensas? O sea, sinceramente. Yo creo que es que Nostradamus, ¿de qué año es aproximadamente? Producción, ¿me puedes decir? Nada, ahorita que nos entregue. Es que yo creo que podemos partir de ahí. Creo que ya producción ya me está... Bueno, dice que Nostradamus, según aquí lo que nos está poniendo producción, es de 1503. 1503. Aquí por lo que nos está poniendo Sí, 1503. Basándonos en eso, ahorita nada más vamos a esperar, aunque yo creo que sí va a ser interesante escuchar la profecía como tal del 9-11
porque podemos desarrollar demasiado un tema analítico o un tema divino. De ahí podríamos partir. ¿Tú qué piensas, Chris? Mira, según la profecía, Ujú. dice que en la ciudad de Dios habrá un gran trueno, dos hermanos destrozados por el caos, mientras las fortalezas perduran, el gran líder caerá, la tercera gran guerra comenzará cuando la gran ciudad arda. Eso fue interpretado y justamente vamos, como tú dices, recapitulemos datos. Después de el suceso del 9/11, sucedió lo del Pentágono al mismo tiempo, Okay. lo cual contribuyó a que se hiciera una búsqueda de parte de Estados Unidos por este personaje de cultura islámica, no me acuerdo. Okay. Bueno, era creo que árabe, no me acuerdo cuál era, a ciencia cierta. Pero justamente esta interpretación de Nostradamus no solo venía con ¿cómo se dice? Esta frase, sino al parecer también venía con una imagen, que era justamente un castillo prendido en fuego, pero de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Lo cual, como en la profecía menciona dos hermanos destrozados, justamente se atribuyó a que las dos grandes torres, que eran en ese momento, se podían considerar como los dos hermanos destrozados. ¿Vale? De lo cual, al momento de que sucedió lo que pasó, fue de que al mismo tiempo de que se estaban destruyendo, se podía ver cómo el fuego iba de adentro hacia afuera, no como normalmente sucedería. Y si, bueno, ahorita que lo estoy Ujú. pensando, y si la profecía es real, pero no fue en ese año, y si no es en la actualidad, Justifique su respuesta, señor. justamente velo mencionando otra vez la profecía, y a lo que yo estoy entendiendo, tú y el público me pueden decir si creen que puede ser tal vez algo cierto, o tal vez son conjeturas, como yo creo que puede ser cualquier teoría, Ujú. pero a ver, vela mencionando poco a poco. Ok. En la ciudad de Dios habrá un gran trueno. Hasta ahí. Ok. Si nos basamos en la actualidad, ¿cuál es la ciudad de Dios? Jerusalén. ¿En dónde está? En Israel. Gracias. Ok, en Israel. ¿Ahorita qué está pasando? ¿Israel contra quién? Contra la Franja de Gaza. Ujú. La ciudad de Dios está recibiendo posiblemente un gran trueno que vienen siendo los misiles. Ujú. Sigue desarrollando. Ok. Dos hermanos destrozados por el caos, mientras la fortaleza perdura, Ajá, el gran líder caerá. hasta ahí. Los dos hermanos. ¿Y qué tal si los dos hermanos no eran las Torres Gemelas? Si no puede ser Estados Unidos y la OTAN. ¿Por qué? Ajá, sí. Porque, ¿por qué? Porque Estados Unidos y la OTAN se supone que son aliados. Estamos hasta ahí de acuerdo. Sí. Pero si te das cuenta, la OTAN está apoyando ahorita la guerra frente a Ucrania y Rusia. Ujú. Por lo cual, o sea, realmente son demasiados países los que conforman la OTAN, incluyendo Estados Unidos, pero ahorita Estados Unidos está enfrentando su propia crisis. ¿Basándose en qué? En la inmigración. Ujú. Ahora, si basamos todos los datos que estaban, bueno, hasta ahí, ahorita continúas, tú hablaste de una imagen, Ujú. de un castillo de fuego hacia adentro. Y si la nación de Estados Unidos es esa nación y se está quemando de adentro hacia afuera por las cosas que está haciendo, continúa, velo desarrollando en tu Sí, cabeza. la estoy pensando y la tercera gran guerra comenzará cuando la gran ciudad arda. Ahora, ¿qué pasa justamente con la gran ciudad? Yo creo que se refiere a Israel. Israel ahorita está haciendo un genocidio como tal por el tema que está agarrando a diestra y siniestra. Pero, ¿qué tal si cuando se tomen las medidas
y arda como tal Israel, ¿qué tal si ahí es cuando inicia la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué tal si esa es a la Tercera Guerra que se refiere? Cuando la ciudad arda. O sea, velo desarrollando todo. Sí, lo estoy pensando. ¿Y algo más dice? ¿O hasta ahí se queda? No, hasta ahí se queda. Porque hay otras teorías que justamente, bueno, no, más que nada basadas en eso que producción nos hizo el favor también de sacarlo. De que, por ejemplo, este es una que es la que más dicen los defensores esta, de esta profecía. Digamos, es la que dicen que pertenece, o sea, que ellos lo interpretaron de esa forma, como lo que estábamos diciendo, que es también cuestión de interpretación en algunos casos. Obviamente está en latín, no lo voy a decir, pero la traducción es: a 45 grados el cielo arderá, fuego se acerca a la gran ciudad nueva, en un instante una gran llama saltará, cuando se quiera probar a los normandos. Ok, ahí, pausa. Si la puedes mencionar otra vez, por favor. Claro. A 45 grados el cielo arderá. Fuego se acerca a la gran ciudad nueva. Ok. En un instante una gran llama saltará. ¿Y qué? Bueno, perdón. Sí. ¿Y qué tal si eso está hablando justamente, cuando el cielo dice que arde, qué tal si son los misiles? ¿Y qué tal si la gran llama que saltará viene siendo algo nuclear? La gran llama saltará. Sí, ¿por qué? Porque acuérdate que cuando explota algo Sí. nuclear, hace como un hongo. Exactamente. Es que yo la asemejaría más, como tú dices, los misiles lo involucraría más a el fuego saltará al momento del impacto. O sea, seguimos en esa misma línea. Yo la asemejaría más a la explosión, no tanto como ya en cuestión nuclear. ¿Y qué opinas de la teoría, bueno, que te acabo de proponer y acabo de proponer al público? Pues ¿Está descabellada? es que regresamos a lo mismo, recapitulando datos, justamente lo que creo que en algún momento hablamos, de que a pesar de todo, si empieza a desbocar lo que es la Tercera Guerra Mundial, sería la última. Creo que tú lo mencionaste una vez que estuvimos platicando de esto. Creo que sí. Y que justamente iba a ser la última. ¿Por qué? Porque ya se iba a utilizar armamento de nivel nuclear, justamente. O sea, al momento de que eso suceda, se va a erradicar toda cuestión dentro y fuera de la tierra, o sea, en cuestión de terreno y agua, tierra y agua, y no lo veo tan descabellado, por lo mismo que hemos recapitulado que por las constantes guerras, resurrecciones de justamente varias frentes, puede llegar al punto en el de que a lo mejor, como tú dices, a lo mejor predijimos mal la profecía y esa profecía es actualmente en vez de la que se ha considerado que haya pasado por lo del 9/11. De lo cual yo siento, sinceramente, de que poniéndomela en esa situación, sí puede ser más creíble que esa profecía sea basada actualmente que cuando fue hecha hace tiempo. Solo que regresamos a lo mismo, es cuestión de interpretación. A lo mejor yo, al igual que varias personas, ustedes también dejen en los comentarios si ahorita con las cuestiones que nos está mencionando Irving, sea una profecía que visualizaba lo que está sucediendo actualmente. Y tú, si te tienes que orillar de un porcentaje, bueno, no un porcentaje, sino un número del 1 al 10, ¿tú qué tan crees que estoy tan lejos o qué tan cerca? A tu conciencia, no a la conciencia de otras cosas, sino a tu perspectiva, a tu filosofía. No, sí.
Yo lo sentiría que estás un 8. Un 8. Ajá. La neta, si esto ya es un 8, por también las justificaciones. Ok. O sea, porque todo, como decíamos, como nos mencionó producción, que también tú nos dijiste, cuestión de la definición y la diferencia entre profecía, una predicción y una visión, de lo cual estás con tu justificación, estás dando pie a que la profecía se vea desde otro punto de vista. Ok. O sea, no en cuestión como antes lo teníamos planteado. De lo cual sí, yo siento que por eso, o sea, hay esos 2 puntitos que te faltaron para el 10, yo siento que porque aún tendrá que haber un gran porqué para que sí se cumpla esa profecía. Perfecto. Pues realmente te digo, las profecías son algo muy interesante. Uh-huh. De hecho, yo creo que hemos abarcado todos los temas muy interesantes, siendo honesto, y nos faltan muchísimo más. Pero las profecías yo creo que es algo muy interesante por el aspecto de que muchas veces involucra algo mal, algo malévolo. Entonces, nos interesa, siendo honesto, nos interesa más, como habías mencionado, tal vez por el morbo, que por otra cuestión. Pero siendo muy realista, hay muchas veces que preferiría que fueran cosas fantásticas, cosas de imaginación, porque da miedo que muchas cosas, te digo, simplemente me voy a basar, yo creo que pues a lo largo del podcast, de Los Simpson. Te digo, o sea, realmente es increíble la afinidad que tienen para describir momentos, para describir cosas, y no solamente eventos grandes, ¿sabes? Sino predicciones como simplemente, por ejemplo, cuando está Donald Trump, no recuerdo dónde, bajando de unas escaleras, y pasa exactamente lo mismo, y es lo como... de su reelección, creo que sí. Otra vez quedó como presidente y lo habían predicho. Exactamente, y es así como de, o sea, entiendo situaciones, ¿no? Entiendo de grandes profetas como los que acabamos de mencionar hace un momento, pero, o sea, ellos, ¿qué tendrán que justamente le dan este sabor a decir cómo le atinan? Y te digo, no son predicciones, o sea, tal vez sí son totalmente atinadas, pero hay predicciones que dices, o sea, a tal grado de detalle. Por ejemplo, cuando están acariciando la bola, y que están algunos grandes personajes de, pues así que de gobiernos. O sea, también es como impresionante el... pues sí, justamente el video de que según ellos también predijeron lo del coronavirus, ¿no? Ajá, o sea, que estaban en la reunión. Exactamente, o sea, te digo, es tan grande a veces la afinidad de los detalles que llegas a plantearte si realmente, te digo, es algo más planeado o es algo más divino. De cualquier forma, sea la que sea, yo creo que es totalmente, pues, de preguntarse si realmente es algo bueno, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si está planeado, o sea, entonces nos tratan como quieren. Y si no está planeado, entonces ya está marcado el destino. No, yo creo que poniéndolo en ese caso, inclusive varias personas habían desmentido esa predicción, justamente la de Donald Trump. ¿Por qué? Porque el episodio salió, si no me recuerdo, meses antes de los resultados. Así que también existía, esto es una teoría, no es una predicción ni una profecía, es una teoría de que una persona que estaba justamente cuando sucedió la elección, cuando ganó Donald Trump, hizo un cartel y justamente se puso como Homero Simpson en esa escena. Ok. Por eso, o sea, también podemos decir que pudo estar planeado. Esa es una teoría, te digo, nada más son especulaciones en cuyo caso. Pero sí, o sea, también hay que saber, como decíamos, y voy a seguir repitiendo. Bueno, voy a seguir repitiéndolo, es recapitulación de datos. Y tú creerías que el creador de Los Simpson, a base de recapitular datos, haya podido acertar en esas predicciones
que está plasmando en la serie. O sea, en vez de algo planeado, sino nada más es como decíamos, puede ser o no cierto, pero no sabemos por qué, le da el clavo. Aunque Pues sea perdón, sí, sí, claro. o en cuestión de que él, como pertenece a, o sabe sobre los altos mandos, ellos le dicen, esto es lo que va a pasar, nada más que para que no se escandalice la población, ponlo en forma de comedia. Ok, híjole, realmente para que veas ahora sí me dejaste sin respuesta, porque sí es un tema muy complicado de analizar y yo creo que ahorita no tengo las bases para poderte debatir una Sí. respuesta, pero sí te digo, realmente yo creo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque te digo, o sea, de cualquier forma sea divino, o sea planeado, o sea, realmente es algo que, mira, si es planeado, a todo lo que tienen que hacer para que llegue a ese tal grado de ejecución, ¿sabes? Y si no es planeado y si ya está predestinado, de todas maneras, es increíblemente, no encuentro el término, pero es totalmente misterioso, Sí. por dejarlo así. Es que, como dices, o sea, yo te lo estoy planteando en ese aspecto, pero como tú dices, a lo mejor es por cuestión de destino, que justamente acierte de que inclusive justamente esta persona va a estar en este momento, va a pasar esto, todo esto lo mando a animación y si sale qué chido y si no pues no, pero regresando aciertas y cómo quedas. Queda como que estás prediciendo varios sucesos. A pesar de que tú lo estás, como te digo, lo estás dando en forma de comedia, lo estás mostrando, o sea, justamente o sea, a lo mejor por casualidad o a lo mejor porque te lo mandaron a hacer, pero estás acertando. Esa es la cuestión de por qué aciertas. Sí, 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 claro. Ahora, quiero preguntarte algo. Ok. Ya hemos hablado de que las profecías pues, le dan mucho auge a las malas. Así que ahora te pregunto, ¿por qué las profecías buenas no son tan sonadas? Simplemente por el morbo. O sea, siendo realistas, ya sea actual o anterior, bueno, en la antigüedad, yo creo que las predicciones buenas, o sea, sí es así como de, qué bueno, se reciben con ese ánimo, pero no son tan sonadas porque a veces, no, o no a veces, sino yo creo que tiene más impacto una profecía mala porque no quieres que pase y estás atento a que no pase, a una profecía buena que si pasa pues te beneficia demasiado, pero no le tomas tanta importancia como una mala, porque sabes que una mala puede alterar todo, incluso tus planes, ¿sabes? Y una buena, si pasa, qué bueno, y si no pasa, de todas maneras continúas con tu vida. Yo creo que esa es la respuesta. Ok, ahora vayamos en cuestión, ya hablamos de, por ejemplo, los Simpsons, que yo creo que vamos a cada rato en este episodio mencionarlos, porque sí tienen bastantes predicciones. Pero también no solo hay cuestiones de series, películas o inclusive de antes, sino inclusive hay escritores, escritores de literatura. Uno de ellos, por ejemplo, fue Julio Verne, Sí, claro. que de ahí también se desglazan varias, no profecías, pero sí teorías, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, a base de sus libros se ha dado muchas predicciones acerca de, por ejemplo, cómo es el centro de la Tierra, cómo ha sido su viaje a través de... Pero, bueno, perdón que te interrumpa, pero yo creo que ahí nos desviamos. Yo creo que eso más son teorías que predicciones. ¿Por qué? Porque como tal, pues, como acabamos de mencionar, o sea, ya sabemos la diferencia. Pero yo creo que si tocamos ese tema sería más como teoría, simplemente, en específico, pues, de varios, porque tiene demasiados, demasiadas cosas que podemos sacar y no solamente del centro de la Tierra, sino tiene creo que bastantes libros donde podemos desglosar uno por uno. Pero yo creo que ahorita no va aterrizado a, bueno, en mi opinión,
Yo creo que ahorita no va aterrizado Julio Verne. Es muy interesante, no lo niego, es muy, muy interesante. Pero yo creo que más que allá de predicción o visión, yo creo que es más teoría y conjeturas. ¿Por Sí, qué? eso sí te lo puedo tomar en cuenta, lo de las conjeturas, punto válido, Ujú. porque según esto, o sea, yo te hago esta pregunta, o sea, escucha primero lo que te voy a decir, Ok. en cuestión de un libro de Julio Verne, tú me dices si es una predicción o son conjeturas, Ok. ¿vale? El libro es de la Tierra a la Luna, Ujú. ¿vale? Justamente habla de un viaje a la Luna, Sí, claro. ¿Escrito en qué año? 1865. Ok, ¿y cuándo fue el hombre a la luna? No, no me estoy refiriendo a la cuestión del hombre a la Luna. No, pero bueno, nada más para hacer como ese análisis. No sé si fue en el 69 No sé, o pero si no, 68. no me dice. Estoy entre esos dos años, 68 y 69 de 1900. Ok. Bueno, lo que producción lo anda buscando, Ujú. que de hecho justamente ya me está dando, fue en 1969. Ok, ok. Y bueno, va junto con eso, ya que justamente Julio Verne, eh, según esto, su libro fue publicado en 1865. Ujú. Y la NASA utilizó sus cálculos para crear lo que era el Apolo 11, que fue la nave que llegó a la Luna. Okay. Así que eso, con los cálculos que utilizó Julio Verne, yo siento que ya está prediciendo lo que iba a pasar en un futuro. O sea, de que la NASA iba justamente a agarrar, iba a crear una nave que pudiera llegar a la Luna. Ahora sí, como dicen, tripulada, porque de naves que hayan enviado al espacio hay un montón. Ujú. Pero justamente eso, de que Julio Verne lo había predicho mucho antes. Ok, ok. Así que en este caso, yo lo cuento como una predicción. No sé tú cómo lo veas. O sea, también es válido que tú digas que puede ser una conjetura. Bueno, yo sí realmente lo veo como algo, una casualidad. Ok. ¿Por qué? Porque realmente desconozco, te digo, en estos momentos no cuento con la información Ujú, este, para debatirte esto, ujú. pero pues yo creo que en esos tiempos había muy poca información astronómica, astrológica, no sé bien qué sea. Astronomía, ¿no? Porque astrología sí de Ah, sí, astro, ¿no? sí, sí, es cierto, ya lo había mencionado antes, pero bueno, el punto es ese, no sé qué tanto, yo más bien, yo creo que hay una diferencia enorme de la fecha de publicación del libro de Julio Verne a cuando pues ya hablamos del Apolo, o Ujú. sea, yo creo que hay muchísimo, y yo lo veo más como una coincidencia Ok. que que como una visión o profecía, a mi punto de vista. Ok. Digo, yo creo que es un tema muy interesante que, por cierto, si les gustaría que habláramos de todos los libros de Julio Verne, pues díganos en los comentarios. Pero yo en estos momentos creo que Julio Verne, a este punto, yo creo que no encaja en el tema profético, Ok. pero sí encajaría bastante en un tema de teorías Ok. basándonos en libros, porque hay demasiados libros que nos Sí, ajá. podemos basar. Entonces, te digo, bueno, en mi opinión, yo creo que Julio Verne ahorita yo lo descarto totalmente Ok. de algo profético. Ok, es válido, es válido. Nada más, también para ver justamente tu opinión acerca de eso. O sea, Sí, claro. te digo, a veces, inclusive, este es un punto a favor y lo hemos estado mencionando, pero nunca lo habíamos dicho como tal, lo de la casualidad. Porque sí, las profecías, como decíamos, puede que sí pasen o puede que no pasen. Pero, pero ¿qué pasa cuando lo dijeron en cualquier cosa y sucede? Puede ser también una casualidad, ¿no? Ujú. Yo siento que también regresamos al punto de la interpretación. ¿No? Ajá, Tú te que... escucho. Sí, porque regresamos a lo mismo. ¿Cuántas cosas no se han transgiversadas? Creo que así se dice. Ujú.
¿A lo largo del tiempo? Sí, por lo mismo de cuestión de que alguien lo entendió de una forma diferente y te lo transmitió así. Y así, como decíamos, empieza lo del teléfono descompuesto y va pasando hasta que se pierde la esencia de ese mensaje. Claro. Como dijimos hace mucho tiempo, no, en el anterior capítulo también, que era lo de que también se ha perdido mucha información, de lo cual a lo mejor eso nos podría ayudar a entender un poco más las profecías y no solo en cuestión de interpretación. Híjole, es que realmente es algo pues sumamente complicado hablando de los hechos históricos, porque como mencionamos justamente creo que en un anterior podcast, en un anterior capítulo, pues antes, literalmente en la antigüedad se dedicaba, conquistabas una cultura, conquistabas una sociedad y destruías todo, ¿para qué? Para evitar que supieran que exististe. O sea, realmente se perdió muchísimo conocimiento, se perdió demasiadas cosas en este lugares, o sea, exactamente, que hasta el día de hoy realmente yo creo imposible o muy muy complicado poder u obtener ese tipo de conocimientos perdidos. otra vez, Ajá. perdón, Sí. o también como decíamos, de que a lo mejor se perdieron o los estaban ocultando. O sea, de que a lo mejor se pudo recuperar una información y tristemente la elite se los lleva, los oculta. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como decíamos, ellos les pueden dar un beneficio mejor teniendo esa información que le da ventaja a cuestiones. Pero ¿estás de acuerdo que si eso fuese el caso? O sea, ¿realmente crees que entonces ellos no pueden ya haber creado o tenido un sistema, justamente de lo que hablábamos hace, creo que al principio del podcast, de un programa o de algún método para profetizar cosas a su beneficio, basándonos ahora incluso ya en conocimientos antiguos? O sea, realmente no nos tenemos que basar solamente ya... Obviamente la IA es una herramienta totalmente... O sea, la utiliza todo el mundo. Sí. Y te resuelve las cosas al instante. Cosas complejas, cosas de información. Y cada día se está renovando. O sea, realmente es algo increíble, ¿no? Pero ahora, eso súmaselo a una inteligencia artificial con muchísimo más conocimiento que cualquier otro. ¿No crees que se pueda llegar a tener un sistema literal de profecía? Un sistema profético a beneficio de la élite. No a beneficio de la humanidad, a beneficio de la élite. Al beneficio de la élite, sí. Vale, yo creo que sí está muy bien fundamentada esa, de que yo creo que con millones y trillones de dinero que tienen, sí se puede crear, pero nada más para su bien. Ok. No más para el beneficio de todos. De lo cual yo siento que también ahí es malo. ¿Por qué? Porque regresamos a lo mismo, de que le estás restringiendo información que puede, a lo mejor a ellos les beneficia. A lo mejor a alguien de, no sé, de escasos recursos, una de esas profecías le pueda convenir, de lo cual le estás limitando a que siga transformado en que esté rodeado de ese valor por un beneficio ajeno. Yo siento que por eso es malo que creen una inteligencia artificial profética a beneficio de ellos. Yo en mi propio punto de opinión, sería crear una inteligencia artificial, pero para el beneficio no solo de un cierto país, un cierto lugar, sino en sí para toda la humanidad. Porque cuántas cosas podrías profetizar con esa inteligencia, de lo cual puedas ayudar, por ejemplo, a los enfermos, a las personas, por ejemplo, inclusive en las guerras, o sea, llegar a un acuerdo entre los dos bandos que pueda causar el fin de una guerra. O sea, se ve muy difícil, la neta, porque hay muchas cuestiones, no solo de las militares, sino también inclusive a veces involucra recursos, entre otras cosas.
Claro. Pero imagínate una inteligencia artificial que fuera utilizada para el bien de la humanidad, que pudiera evitar guerras. Híjole, es que ahí es un tema demasiado complicado por más que nada por el ámbito económico. Una Ujú. guerra tú sabes que es totalmente expansión de billeteras, Ujú. hablando de los gobiernos. Por eso hay tantas guerras, porque cuando uno está en crisis, la mejor opción, bueno, una de las mejores opciones para el gobierno a veces es la guerra. Vivo ejemplo, pues Estados Unidos. Ujú. Y yo creo que eso sí sería para mi opinión, prácticamente imposible. Un acuerdo, pero yo creo que sí se podría desarrollar justamente como un método de oráculo, como lo mencionamos hace un ratito en Ujú. el podcast. ¿Por qué? Porque justamente eso era el oráculo. Más que nada, pues se basaba en... y vivo ejemplo lo podemos presenciar en una película, aunque es un poco fantasiosa, pero está muy padre. 300. O Ok. sea, cuando va Sí, que predice que que... no debería de ir a la guerra, que es mejor abstenerse. Yo creo que ese sería un método, nada más que más allá de una predicción divina, una predicción de algo sobrenatural, yo creo que sería una predicción basándose en datos, ¿cómo se llama? Recolectados. Ajá. Y yo creo que sí se podría. Realmente me agrada tu idea, porque realmente yo creo que es una gran idea. Sin embargo, bueno, una gran idea en cuestión de teorías, Sí. ¿no? No una gran idea ya a tiempo real, porque pues realmente sería catastrófica, yo creo, porque en una de esas, es que te digo, es un tema muy complejo, tanto hablar de profecías como hablar de una inteligencia artificial, y ahora si las juntas esas dos, o sea, realmente tenemos un monstruo Sí, enorme. enorme. Entonces yo creo que sí es un punto muy clave. Yo creo que sí se podría hacer, si es que no es que ya existe. Ujú. Pero yo creo que sería totalmente peligroso y dañino para la sociedad porque estamos hablando de un análisis, una profecía, donde realmente no sé a dónde podríamos llegar, porque tal vez al principio se podría dominar, pero aquí viene incluso teorías nuevamente que yo creo que pues es muy independiente, pero también las profecías de que pues en algún momento vamos a dejar de ser Ujú. nosotros y vamos a transformarnos o vamos a dejar de existir para darle paso tal vez a un nuevo ser inteligente, no Ujú. ser viviente. Es que, Ajá. mira, por ejemplo, pongámoslo así, ¿no? Es una teoría, eh, no predicción, ni mucho menos profecía, sino es una teoría que ahorita me está surgiendo justamente. ¿Tú qué pensarías de que se creara la inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Y por ende X o Y sea para el beneficio de la humanidad. Y que ella en sus predicciones sea que justamente desaparezca la humanidad. Con eso que decimos que justamente es el de una inteligencia artificial tiene está rellena de un montón de información y aparte, O sea, algo como Terminator. sí, pero o sea, no cuestión de ella, sino que ella mande la orden para que la gente de alto nivel empiece a mover piezas para erradicarlos a todos. Híjole. O sea, que ella sea la que dio la orden, o sea, como que ella dio la predicción, la gente de arriba lo ejecuta y no sería como Terminator, sino justamente nosotros mismos nos hemos erradicado. Híjole, es que sí, sí sería una posibilidad, porque siempre hay una posibilidad, aunque sea mínima. Ujú. Pero yo lo veo muy complicado porque yo creo que sí nos podrían exterminar, pero no en algo tan como dice el concepto, exterminio. Ujú. Que no, yo creo que sería una selección, como lo hablamos en un podcast Ujú. anterior. Les digo, o sea, sí visiten los capítulos porque todo va entrelazado, aunque parezca que no. Entonces, yo creo que sería una elección. ¿Por qué? Porque aunque quede la pura elite, van a necesitar mano de obra. Ujú. Van a necesitar personas que trabajen. Y a menos de que se cree una inteligencia que sea autosuficiente, incluso para trabajos, Ujú. yo lo veo muy difícil que hagan un exterminio de población. Tal vez sí pueda dar la idea, pero yo creo que va a haber una pequeña sección que va a ser seleccionada solamente para trabajo, porque pues eso siempre ha existido a lo largo de toda la historia. Ujú. Sin embargo, yo siempre creo que hay una posibilidad de todo, mínima, aunque sea el 0.1%, pero siempre existe y eso nos lo ha demostrado la ciencia, Ujú. que cosas imposibles no hay.
nada más que son poco probables. Entonces yo creo que sí puede ser probable, pero en una cantidad extremadamente mínima, pero a tal grado que está llegando la humanidad que es mejor que estamos yéndonos a antes, pero con un exterminio literal, por las palabras que creo que producción me dice que no puedo mencionar, pero nada más haré paréntesis de lo que ocurrió hace mucho tiempo con... El alto mandatario. Exacto, con ese pintor austriaco. Ajá. Entonces, bueno, esa palabra, yo creo que sería muy complicado que lleguemos a ese extremo, Ok. a mi punto de vista. ¿Y no crees que a base de las profecías, porque también justamente de las profecías hablaron de ese personaje austriaco? Sí, justamente también. Es que te digo, realmente es un tema muy interesante, pero no creo que haya sido profético. Siendo honesto, no creo que haya sido profético. Yo siento más que fue algo que se pudo haber evitado y no, como dicen muchos, así de lo hubieran dejado entrar a... Sí, la de que le hubieran aceptado, le hubieran comprado una pintura y hubiera se hubiera evitado mucho. Exactamente. No, yo creo que fue a base de ahí sí para que veas datos políticos, de datos que pues realmente si te pones a leer realmente la historia de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, te vas a dar cuenta que no es como lo pintan. O sea, sí fue una catástrofe mundial que hasta el día de hoy sigue siendo recordada y muchos alemanes pues todavía sienten esa repulsión por lo que pasó con sus antiguas generaciones. Pero yo creo que tiene que ver mucho la política y cómo se vivió en ese momento, porque tienen que leer demasiado, no solamente, y no se ofende a nadie, pero no solamente lo que enseñan en la escuela. ¿Por qué? Porque pues la situación no es así. Entonces, es que justamente es este tema, que todo lo que hablamos en este podcast, no solamente nos basamos en algo divino, algo paranormal, sino yo creo que esto también nos sirve a todos para conocer un lado de la historia que no se cuenta en lugares que supuestamente te la dictan como supuestamente es. Es que, perdón, Sí, claro. justamente lo que mencionas, la escuela, pues es que yo siento, metiéndonos en ese tema nada más de rápido, Sí, claro. justamente damas te dan una cierta información. Ya, como tú dices, si quieres saber más sobre cualquier tema, tienes que investigar. Sí, claro. Sí, obviamente, porque es de... Lo has visto, libros de historia de primaria, secundaria, te mencionan a lo mejor sucesos importantes durante la Primera, la Segunda Guerra Mundial, pero hasta ahí. O sea, no te explican a detalle un porqué, de lo cual si quieres investigar mucho más, tienes que hacerlo ya por tu parte. Exacto. Pero ya es cuestión de cada quien, o sea, como dice mi compañero, no se ofendan, pero sí, no todo lo de la escuela es 100% real. Ajá, o sea, sí es real, pero no... No muchas completo, veces. no todo el panorama completo, la verdad. Bueno, sí, pero bueno, o sea, realmente esto es lo interesante más allá de los temas, esto es lo interesante del podcast, que nosotros también queremos incentivar a su curiosidad. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, hablamos de profecías, hemos hablado de los sueños, hemos hablado de ¿qué más, Cristian? De las extraterrestres. Exactamente, o sea, hemos hablado de temas que realmente siguen siendo tabús muchas veces, que siguen siendo normalizados por la poca historia, por las pocas concesiones que se tienen públicamente. Entonces nosotros lo que queremos incentivar es la curiosidad, nosotros queremos incentivar que chequen que hay muchísimas aristas, porque siendo realistas, aunque abarquemos un podcast de 6 horas, no abarcamos ni siquiera la punta del iceberg. Realmente son miles, cientos de teorías, o sea, realmente hay tantas cosas de un solo tema que se pueden abarcar y no acabaríamos nunca. O sea, realmente a mí por eso me gusta esto, porque hace que tengamos una conversación totalmente fluida, nos escuchen, nosotros podamos pues tratar de entendernos. Y pues realmente estoy intrigado más que nada ahorita por pues cómo pasar de profecías a teorías y de teorías a visiones y de visiones, y todo va entrelazado, pero cada uno tiene su segmento. Sí. No, pues sí, justamente como decían. Por eso también, si se dan cuenta en cada uno de los capítulos, les estamos diciendo de que, por ejemplo, en cuestión de los sueños, si les ha pasado algo, y se sienten con la confianza de decirlo, pues lo pueden subir a los comentarios. Obviamente nosotros leemos todo
nos mencionan, tanto aquí como en las redes sociales de Frecuencia Dimensional. Y pues nada, o sea, si también a ustedes les gustaría ver más partes acerca de los capítulos ya antes mencionados, pues justamente y que metamos sus comentarios, pues también es válido. O sea, nosotros lo hacemos tanto para incentivarnos a nosotros, para seguir investigando más de lo que nosotros podemos saber, como ustedes también, como dice mi compañero Irving, de que puedan ustedes estar más en sintonía con nosotros. Y si a ustedes les llama mucho la curiosidad, pues también que se den ese tiempecito, a lo mejor en un descanso, en donde sea que estén, investigar lo que a ustedes les interesa. O sea, nosotros lo mencionamos tanto a base de investigación, obviamente no toda, pero sí información, tanto como conocimientos que tenemos, sean muchos o pocos, también los estamos diciendo. Por eso también agradecemos mucho a la producción que nos esté ayudando cuando tenemos dudas. Sí, gracias, producción. Y de ahí en fuera, pues más que nada para pasar el rato entre nosotros y entre ustedes también, para que ustedes lo sientan un poco agradable. Exactamente, y sabes, o sea, eso es lo bonito de esto, que como te había comentado y le comento a los que nos escuchen, incentivamos muchísimas cosas, no solamente el hablar como cualquier podcast de, ay, vamos a hablar de tal cosa y es lo mismo que habló el otro y que habló el otro y que habló el otro, porque nosotros hablamos de una teoría, pero si escucharon, por ejemplo, el anterior podcast, o sea, hubo una situación entre este Diego y yo donde pues cada quien dio su punto de vista. Cristian pues fue como el referee en cuestión de yo soy neutral, yo doy mi opinión, pero a ver, tú estás bien, tú estás mal en esto, y él también dio su opinión. Ahora entiendo que tal vez no quieran comentar por pena, pero como comentó Cristian, ahí está en las redes sociales, pueden mandarnos un mensaje privado y decir que es anónimo y nosotros podemos platicarlo justamente como un mensaje anónimo, o sea, realmente pues, y que compartan, porque necesitamos que esto se expanda más para hacer una comunidad más grande, como una familia. Entonces, pues, no sé. Sí, sí, más que nada, pues agradecemos mucho. O sea, creo que va a ser inigualable las veces que estemos agradeciendo Sí. de que haya personas que estén escuchando nuestros capítulos, que lo compartan, que nos den me gusta, si quieren comentar, que comenten y nos den su punto de vista acerca de lo que estamos diciendo. Ofreciéndoles. Sí, ofreciendo, más que nada. Y bueno, yo creo que hasta aquí hemos terminado con el capítulo. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Frecuencia Dimensional. También recuerden que los capítulos se suben tanto en YouTube como en Spotify. Y no sé, algo que quieras comentar, Irving, antes de irnos. Sí, claro, nada más 3 cosas muy puntuales. Una, pues agradecerles, como dijo Cristian, ya les hemos agradecido mucho, pero si llegaron hasta este punto del podcast, les agradecemos demasiado. ¿Por qué? Porque entendemos que a veces pues es complicado llegar a un podcast nuevo y escucharlo todo. Entonces, si llegas hasta este punto, te agradecemos mucho. Apóyanos a compartirlo. Nosotros lo hacemos, pues más que nada para pasar el rato, para convivir, para que ustedes se sientan más allá de un podcast, se sientan como en una conversación normal con sus amigos. Próximamente, posiblemente, en el próximo podcast nos acompañe un invitado especial. Todavía está en confirmación, pero posiblemente tengamos un invitado. No es Roberto, pero también es una gran persona. En el próximo podcast también ya estará de regreso Diego, nada más que en no se pudo presentar por situaciones personales, pero estará pronto con nosotros. Agradecer a Cristian porque él pues ha puesto también un gran esfuerzo y un gran empeño en este proyecto. Agradecer a todos ustedes el tiempo y pues realmente ahorita tenemos muchísima gratitud con el público, con nosotros mismos por el compromiso, porque vamos a seguir, o sea, realmente siguen muchísimos capítulos, ¿no, Cristian? Sí, siguen muchísimos, que esperemos que también ustedes nos apoyen y si les interesa algún tema en específico también nos lo pueden comentar y pues también ver si en uno de esos podemos hacer un capítulo referente a lo que ustedes quieren saber. Exactamente. Pues por el día de hoy, por la noche de hoy, a la hora que lo estén escuchando, nosotros somos Frecuencia Dimensional.
y les agradecemos.